Esta es la señal de www.cielosabiertosturradio.com. Nosotros originamos desde Bogotá, en Colombia, y estamos muy agradecidos de poder compartir este material a través de las redes sociales. Así que nos agrada el poder compartir contigo y te invitamos para que nos puedas acompañar los siguientes minutos para desarrollar esta temática con un invitado desde Ciudad de México. Se trata de Rafael Riveros. Con él vamos a estar dialogando sobre Cristología en la tradición reformada. Cristología en la tradición reformada. Así que ya en algunos segundos vamos a establecer este contacto aquí en cielosabiertosturradio.com y poder desarrollar esta temática. Por el momento, les decimos muchas gracias por acompañar esta transmisión que tenemos tanto en Facebook como en YouTube. En estos momentos estamos compartiendo en estas dos redes sociales. Y tú te puedes conectar con nosotros a través de la siguiente dirección en Facebook y en YouTube. En Facebook es Cielos Abiertos Tu Radio. Cielos Abiertos Tu Radio. Y en YouTube también es Cielos Abiertos Tu Radio. Así que ya estamos compartiendo en estos momentos en las redes sociales. Y como les decíamos anteriormente, vamos a desarrollar un tema y es Cristología en la tradición reformada. Así que vamos a estar hablando, por ejemplo, de qué era lo que había pasado en el desarrollo de la historia con respecto a la Cristología. De igual forma, vamos a mirar qué dice la Escritura cuando estamos hablando de Cristología. También nos vamos a concentrar en la reforma y cómo allí se está desarrollando. Miraremos con nuestro invitado Rafael Riveros los exponentes principales en el tiempo de la reforma y también las diferencias que se presentaron entre ellos con respecto a este tema. Así que esa es la temática que vamos a tener en los siguientes minutos con nuestro invitado, que estamos esperando allí la conexión. Él está en Ciudad de México en estos momentos y para nosotros, pues, es de alegría el poder tener la participación de nuestro hermano. Así que ya lo tenemos por aquí en la imagen, ya está por acá, así que lo que vamos a hacer es saludarle en primera instancia. Recordarles a nuestros oyentes que él está en Ciudad de México en estos momentos y le vamos a saludar. Bienvenido, hermano Rafael, una vez más aquí a Cielos Abiertos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermano Dani. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Espero que aprendamos mucho, que seamos animados a confiar en Cristo, no solamente a ser informados. Así que para mí es un privilegio tener este espacio con ustedes. Muchísimas gracias otra vez por el honor de estar en este hermoso programa. No, muchas gracias también por el tiempo y la paciencia para poder desarrollar el programa del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de la reforma y Cristo, la cristología, pero antes de ello, sería muy importante que pudieras ubicarnos en ese desarrollo cristológico antes de llegar a la reforma, algunos detalles, alguna información que nos puedas compartir y así poco a poco nos vamos ubicando en ese siglo XVI y todo lo que va ocurriendo allí en la reforma. Así que, bueno, ¿qué había pasado en ese desarrollo de la cristología hasta el momento? Excelente pregunta. La verdad es que cuando nosotros estudiamos la cristología es un tema muy vasto, es un tema que realmente no es novedoso para los reformadores, desde luego.
Entonces, ¿qué había pasado? Básicamente la discusión cristológica fue una discusión, vamos a llamarla así, predominante en los primeros siglos de la Iglesia, tanto la Trinidad como la Cristología, pero el énfasis en muchos concilios e incluso muchas herejías se levantaron en contra de Cristo, en contra de básicamente su humanidad o su divinidad. Algunos la mezclaban, otros la separaban totalmente, casi. Entonces la iglesia reflexionó mucho en los primeros siglos sobre Cristo. Se levantaron personas como Arrio, como más adelante Nestorio, Eutiques, que tenían opiniones, o no solamente opiniones, era la predicación que predominaba, era una predicación donde se desestimaba alguna de las naturalezas de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? No solamente hubo un tiempo en el que surgieron diferentes herejías, pero como dice un autor, la bendición de las herejías, y suena muy fuerte decirlo, es que nos llevó, nos guió a articular mejor nuestra fe. Está aquí cuando tú ves cómo Dios puede sacar de algo malo como la herejía, ayudar a la iglesia a definir mejor la posición bíblica, en este caso de la cristología. Entonces las herejías tienen un lado positivo, en el sentido que nos ayudan a reflexionar y entonces a traer declaraciones más precisas justamente sobre nuestra fe. Entonces hubo lo que llamamos concilios. Los concilios son asambleas o reuniones especialmente de presbíteros, obispos, ancianos y personas incluso que no eran, vamos a llamarle, no eran clérigos, eran laicos. A pesar de toda esta gama de concilios que tenemos locales, regionales, hay lo que conocemos como concilios ecuménicos, y aquí probablemente esta palabra suena un poco rara para muchos de los que estamos acá, porque la palabra mismo el día de hoy se ha tornado, por así decirlo, como pluralismo religioso, donde nos reunimos con las personas que sean, cuando sean, sin importar sus creencias, y decimos hay que trabajar juntos porque al final todos los caminos llevan a Roma, al final todas las religiones llevan a Dios. No, no estamos hablando de ese tipo de ecumenismo, estamos hablando de un ecumenismo básicamente que la palabra, incluso la palabra griega, significa como lo relacionado a todo el mundo habitado. Y cuando hablamos de concilios ecuménicos, hablamos de esas reuniones de obispos, no solamente de Oriente, también de Occidente, del norte de África. Estamos hablando de la totalidad, por así decirlo, de los cristianos conocidos en aquel momento, en los primeros siglos de la iglesia. La mayoría de ellos estaba representado. Está bien, por eso le llamamos ecuménicos. No es pluralismo religioso ni el ecumenismo moderno que conocemos, donde no hay distinción doctrinal. No estamos hablando de esto. Estos hermanos estaban unidos en Cristo Jesús por el Evangelio, y justamente a través de estos concilios ellos empiezan a dialogar sobre Cristo. El primer gran concilio de la iglesia fue Nicea primero. Ahora algunos pensarán que fue el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Sí, podríamos decir que es un concilio, aunque es en Jerusalén, pues abarca toda la iglesia en sí. Pero formalmente los concilios ecuménicos, el primero lo podemos catalogar históricamente en el 325, en donde justamente se discutió la naturaleza divina de Cristo, ya que Arrio proponía que Cristo no siempre existió. Hubo una canción que cantaban los arrianos, hubo cuando no hubo. Los himnos, por cierto, y las canciones han sido importantes tanto para la extensión de la verdad como también para la de la herejía. Así que Arrio entonces proponía esto. Nicea, y obviamente un grupo importante de personas, hermanos en la fe, se reunieron en este caso, en Nicea justamente. Alrededor de 318 obispos, cuenta Atanasio, que se reunieron en aquel momento para celebrar pues básicamente esta reunión y confesar juntos que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Hubo otro concilio llamado Constantinopla I en el 381 que igualmente se afirmó básicamente lo mismo que Nicea, y se desarrolló mejor la cristología en este caso, y justamente se conoció que Cristo es consustancial con el Padre, es decir, que comparte la misma esencia divina. Hay términos importantes aquí. La palabra ousia justa referencia a la esencia, y la hipostasis hace diferencia a la naturaleza. Ahora bien, en todo esto
tenemos que aclarar que Cristo es diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo, o distinto, en el sentido que no debemos de confundir a las personas de la Trinidad, aunque estas tres personas comparten una sola esencia divina. Y Constantinopla justamente habló de esto. Éfeso 431 habló sobre la divinidad de Cristo, pero sobre todo habló del término Theotokos, o María Madre de Dios, que tocaremos en un momento más en la tradición reformada y luterana. Calcedonia igualmente afirmó la divinidad y humanidad de Cristo, pero clarificó que no deberíamos mezclar ni confundir las naturalezas tanto humana como divina, ¿no? Entonces, en este caso fue importante este concilio. Constantinopla siguieron otros más concilios, especialmente los 6 concilios ecuménicos primeros son los que la Iglesia reformada abrazó. Así que, ¿qué pasó en todo este periodo? Hubo un desarrollo cristológico, pero más bien hubo una cimentación en los concilios que ya habían sido establecidos en los primeros siglos. Los reformadores se mantuvieron firmes en ello, como lo veremos en un momento. Y algo importante que heredaron los reformadores, ya sean luteranos y reformados, zwinglianos incluso, fue este acercamiento al misterio de la Trinidad y la Cristología, no como un tema racional solamente o como un tema lógico que puede ser estudiado en un laboratorio, sino estuvieron siempre abiertos al misterio, ¿no? Siempre viendo sus incapacidades de entender todo. De hecho, Felipe Melanchthon, que escribió una pequeña teología sistemática llamada en ese tiempo Locis Comunes, él decía lo siguiente: mas nos conviene adorar los misterios de la divinidad que investigarlos. Lo que es más, estos temas no pueden ser penetrados en grave peligro, y hasta algunos santos han experimentado esto, como veremos ahorita más adelante con los luteranos. El Señor Dios Todopoderoso visitó a su Hijo de carne para podernos apartar de la relación de la propia majestad hacia la consideración de la carne y especialmente de nuestra flaqueza. Por lo tanto, no hay razón para que nos esforcemos tanto en temas tan excelsos como Dios, la unidad y Trinidad de Dios, el misterio de la creación y el modo de la encarnación. ¿Qué lograron, pregunto yo, los escolásticos durante las muchas edades cuando estaban discutiendo soluciones? Lo que quiere decir Melanchthon no es que no hablemos o estudiemos sobre Cristo y la Trinidad, sino que no lleguemos a pensar que vamos a poder comprender exactamente todos los detalles. Siempre nos acercamos a este misterio con adoración, y es claro de los padres de la Iglesia. Entender esta realidad, dice Martín Lutero, obliga a los predicadores a comenzar donde Cristo comenzó, en el vientre de la Virgen María, en el pesebre, en su madre. Para esto descendió, nació y vivió entre los hombres, sufrió, fue crucificado y murió, para presentarse de todas las formas posibles a nuestra vista. Quiere que fijemos la mirada de nuestro corazón en Él y así impidamos subir al cielo y especular sobre la majestad divina. Lo que estas palabras de Martín Lutero reflejan eso, la limitación que tenemos al conocer perfectamente todos los detalles de la Trinidad y de la unión de ambas naturalezas, tanto humana y divina, en una sola persona que es Cristo Jesús. Así, a través de Cristo podemos conocer al Señor. Solamente podemos decir eso. Solamente a través del Hijo podemos llegar al Padre por medio del Espíritu Santo. Nadie ha visto a Dios jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo o el unigénito Dios, como dice algunos manuscritos, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Así que en esta idea se mantuvieron los reformadores, aunque, como es de alguna manera común, voy a llamarlo así, en todas las épocas se han levantado personas que no están de acuerdo con la tradición bíblica y cristiana histórica. Hubo un movimiento llamado los socinianos, y aunque ellos identificaban a Jesús como el Hijo de Dios, basaron esa identificación no en la divinidad de Cristo eternamente, sino en el nombramiento de Jesús como mediador o como ese representante de nosotros. Es decir, dice Richard Müller, que es un estudioso de la Reforma y de la teología post-Reforma, dice que solamente ellos veían, los socinianos, al Hijo de Dios solamente en este nombramiento como un mediador, en su nacimiento milagroso de la Virgen María y en sus extraordinarios dones espirituales y su resurrección y en el amor excesivo de Dios por él. Es decir, lo que ellos decían es que Cristo no era hijo, Jesús no era hijo a causa de que él es esencialmente Dios.
eternamente hijo, sino porque Dios lo amó tanto, porque le dio dones. Es decir, en un sentido, adoptaron esta idea del adopcionismo, que Jesús fue hijo hasta que Dios en sí lo adoptó, pero aunque no usaban este lenguaje, la idea es la misma, la lógica es la misma. Dice Richard Mueller al respecto, al igual que la queja actual contra los epicúreos y escépticos en nuestro tiempo, la queja de la era ortodoxa contra las herejías trinitarias no debe entenderse como ataques formales a problemas antiguos, sino como preocupaciones sobre versiones contemporáneas, justamente de herejías antiguas. Herejías revividas a raíz de una erudición patrística de orientación más histórica como resultado de patrones cambiantes de exégesis. Es decir, lo que estaban proponiendo los socinianos no era algo nuevo, ciertamente hay términos y un desarrollo más complejo que Arrio y otros, pero al final estaban negando la divinidad de Cristo. Cristo es el Hijo no solamente porque Dios lo ama, Él es el Hijo porque es uno con el Padre y no ha sido Hijo cuando solamente se encarnó, Él siempre ha sido el Hijo de Dios por toda la eternidad. Más adelante otras personas, un arminiano de Leclerc, intentó representar a la palabra, el logos de Dios en Juan 1.1, justamente como solamente la razón de Dios. No decía esencialmente que el Hijo fuera igual al Padre, sino que el logos, la palabra, era la razón eterna de Dios o una cualidad en Dios. Estas y más herejías se levantaron a lo largo del tiempo en el que los están viviendo, en lo que los reformadores están pasando, pero al final ellos se mantienen, como he dicho, fieles, se atienen a las grandes confesiones, a los grandes concilios, por lo menos los primeros 6 concilios ecuménicos de la Iglesia. Bueno, es muy interesante el poder recibir esta información histórica. Y ahora surge esta pregunta, y es la siguiente. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿estaríamos hablando de cristología solamente cuando encontramos a Jesús encarnado en los evangelios? ¿O cómo podemos estudiar cristología en la Biblia? ¿De qué temas estamos allí estudiando y abordando en las escrituras? Buenísimo. La cristología es un tema, como dije al inicio, muy abarcante. La cristología incluye no solamente el nacimiento virginal de Cristo, no solamente su crucifixión, su obediencia activa a la ley de Dios, su obediencia pasiva, como le llaman los reformadores, cuando recibe el castigo del Padre, aunque activamente estaba ahí él ahí, hacemos esta distinción en la teología. La cristología no solamente involucra su muerte sustitutiva, su resurrección, su ascensión a los cielos, a su ministerio presente de intercesión o su segunda venida y restauración a todas las cosas. La cristología abarca también ciertas, vamos a llamarle así, cierta formulación, ciertos términos como unión hipostática, esta unión de dos naturalezas en una sola persona, tanto humana y divina. También habrá, no sé, la comunicación de las propiedades, no decimos que la divinidad y la humanidad de Cristo no se mezclan, abarcan tantas cosas más. Pero para los reformadores la encarnación está, vamos a llamarla así, el fundamento de la cristología, mejor dicho, se encuentra en el pacto o el pactum salutis que le conocían ellos. El pactum salutis o el pacto de redención es este pacto en el que el Padre y el Hijo entran en la eternidad, donde el Hijo acepta el papel de mediador y será nombrado como segundo y último Adán, en representación de nosotros los seres humanos. Así como Adán nos representa, dice Pablo en Romanos 5:14, que Adán era un tipo de Cristo. Un día ojalá podamos hablar de la tipología bíblica, pero dice que es un tipo de Cristo. Lo que está diciendo es que Adán era una sombra, una figura. Yo tengo, como podrán ver acá atrás, algunas motos a tamaño escala. Son casi idénticas a las reales, pero justamente son sombra, son un tipo de algo real. Adán era eso. Adán era real históricamente, no me malentiendan negando la historicidad de Adán. No estoy negando esa historicidad. Lo que estoy diciendo es que Adán era un representante nuestro, era una persona real, pero nos apuntaba a nuestro mayor y más grande Adán, al verdadero Adán. El pacto de redención
justamente fue la base de la cristología reformada, aunque ese término, pacto de redención, se volvió común hasta el 1645. Sin embargo, esta creencia en que Dios trae al mediador solamente por la necesidad, en un sentido que tenemos nosotros los seres humanos, hace también justamente sentido hablar del pacto de redención. ¿Por qué Cristo viene? ¿Por qué Cristo se encarna? Porque nosotros estamos necesitados. Creo que no hay mayor resumen de esta verdad que estoy tratando de explicar que lo que nos ayuda a entender esto, el catecismo de Heidelberg, un catecismo que fue usado justamente para poder enseñar las verdades de la fe de manera precisa. Y la pregunta 12 dice, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Obviamente por nuestras propias fuerzas. No. Dice, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia, por eso necesitamos que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Entonces la pregunta 13 dice, ¿pero podemos satisfacerla por nosotros mismos? Responde el catecismo, de ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. Y por eso se pregunta, ¿podría hallar ese alguien que siendo simple criatura pagase por nosotros? No. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Entonces, se pregunta el catecismo, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo y que sea más poderoso que todas las criaturas. Es decir, que al mismo tiempo sea verdaderamente Dios. Aquí Heidelberg está utilizando el lenguaje de Calcedonia. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Verus Deus, verus homus. Entonces se pregunta, ¿por qué debe ser hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. ¿Por qué debe ser también verdaderamente hombre? Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es Dios y verdadero hombre justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, satisfacción y perfecta redención. Así que en este catecismo resumimos muy bien lo que creemos justamente y lo que implica la cristología, sobre todo en la fe reformada. Está anclado en el pacto de redención, en este pacto que el Señor ha hecho para salvarnos, donde el Hijo se ha ofrecido voluntariamente. Jesús dice, nadie me obliga a dar mi vida, yo la pongo por amor, básicamente. Entonces, esto es súper importante porque al final nos ayuda a entender que la cristología es mucho más que solamente hablar del nacimiento, la encarnación, implica hablar de la obra de Cristo, es decir, de todo el Evangelio, del pacto de redención, de este pacto que entra en acción en la tierra, de la encarnación, el nacimiento, la vida perfecta de Cristo, la muerte sustitutiva, la resurrección por el poder del Espíritu Eterno, la ascensión a los cielos, la intercesión, ahora está por nosotros, el regreso de Cristo, la segunda venida, todo esto es el Evangelio y esto abarca la cristología. Martín Lutero también siguió hablando sobre esto, sobre la cristología, que vamos a ver en un momento más. Así que, en esencia, hablar de cristología es hablar de toda la obra vida de Cristo Jesús. Perfecto. Bueno, entonces ahora centrémonos en ese desarrollo de la cristología ya en la época de la Reforma. Hemos hablado un poco de la historia, lo que había sucedido siglos anteriores. También hemos mirado cómo dentro de las escrituras podemos entender y estudiar la cristología. Ahora demos un repaso por la Reforma. Claro que sí, este es un punto muy extenso, no voy a obviamente a ser exhaustivo en cada punto de la cristología, solamente voy a dar algunas ideas importantes, pero quiero advertirles que no
van a encontrar todos los aspectos que podríamos hallar de la cristología real. Ahora tengo que hacer una distinción que ahorita quizá no tome tanto sentido, pero que al final de esta charla sí lo haga. Y es entre reformados y luteranos. Ahora dirás, pero es que fueron reformadores todos ellos. Es cierto, en el sentido que trataron de cambiar algunas ideas y prácticas de la Iglesia de Roma. En ese sentido le conocemos en un término amplio como reformadores. Pero dentro de esos reformadores hay distinciones doctrinales que se hacen claras conforme pasa el tiempo. Y especialmente me quiero enfocar hoy entre luteranos y reformados. Hay distintivos. Si bien todos ellos pueden ser catalogados como reformadores, no todos como reformados, ni como luteranos. Pero en cuanto a Cristo, tanto reformados y luteranos reconocen que en Cristo hay dos naturalezas. Una naturaleza humana, que asumió una vez que Él se encarnó, y una naturaleza divina que Él siempre ha tenido desde toda la eternidad en unión con su Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Martín Lutero, en un sermón sobre el libro de Hebreos, habla sobre esto, reconoce que Cristo es Dios eterno, pero también dice en otra parte, en sus obras, dice, debemos creer que Cristo está sobre todas las cosas, no solo según la deidad, sino también según la humanidad. Así todas las criaturas están sujetas y subyugadas a Cristo, ser humano, como Dios crea todas las cosas, pero como ser humano no crea nada, sin embargo, todas están sujetas a Él. Por lo Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Aunque las dos naturalezas son distintas, hay una sola persona, de modo que todo lo que Cristo hace o sufre, Dios ciertamente lo ha hecho y sufrido, aunque solo encuentre una naturaleza en una acción determinada. Ahora, es importante entender esto que dice Lutero. Cristo está sobre todas las cosas, no solamente según su deidad, sino también según su humanidad. Aquí encontramos un distintivo en Lutero y en los luteranos, que le llamamos la comunicación de las propiedades o de los atributos. Para Lutero y los luteranos, la humanidad de Cristo recibe en muchas ocasiones los atributos de la divinidad de Cristo, como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Y esto será importante para su visión de la Santa Cena, donde él básicamente abrazaba esta idea de la consubstanciación, que Cristo está debajo, del lado de los sacramentos, de la Santa Cena, porque él cree que Cristo, su humanidad comparte la omnipresencia de la divinidad. Yo sé que ahorita no toma mucho sentido, pero lo vamos a ver en un momento más. Así que aunque él cree en la unión hipostática, en las dos naturalezas, él cree que en un sentido los atributos se comunican de manera continua, llegando a rayar un tanto en una antigua herejía llamada monofisismo, propuesta por Eutiques, que básicamente él proponía que ambas naturalezas se mezclan y da por resultado casi una tercera naturaleza. Estos comentarios llegan a rayar en ese sentido, pero voy a hablar más en un momento. Ahora, Martín Lutero rechazó el nestorianismo. El nestorianismo básicamente era la idea de que podríamos separar ambas naturalezas radicalmente. Nestorio básicamente separó las naturalezas tanto humana como divina. Sin embargo, Lutero se mantuvo en este sentido muy firme en el concilio de Éfeso, que ya hablé hace un momento, en el que se proclamó que María era la madre de Dios. Yo sé que ese es un tema un poco espinoso, porque en redes sociales hace algunos meses surgió nuevamente esta discusión de la Theotokos, si María es madre de Dios. Ahora, para aclarar, María no es la progenitora del Dios eterno. Es decir, María no creó a Dios, sino María sería Dios. Lo que el concilio de Éfeso reconocía es que en María, quien estaba en su vientre, no solamente era un hombre, sino que también era Dios. Cuando decimos que María es Theotokos, no le estamos elevando a alturas idolátricas, como muchos en la iglesia de Roma la elevan. Lo que estamos reconociendo es que en esa mujer que era humana y no era inmaculada desde la concepción, es decir, que era una persona que sí halló gracia delante de Dios, pero que al final era una persona necesitada de salvación como tú y como yo. Sin embargo, decir que es madre de Dios significa que quien estaba en su vientre es verdaderamente hombre
verdaderamente Dios. Si negamos eso, estamos diciendo entonces que después de que nació se volvió Dios, y entonces adoptamos esta idea del adopcionismo, que no siempre fue el eterno Hijo de Dios, sino que cuando nació el Padre lo adoptó en un momento determinado, lo cual es una herejía muy clara. Martín Lutero dijo lo siguiente: María es la verdadera madre natural del niño llamado Jesucristo, y es la verdadera madre natural de Dios y portadora de Dios. Se refiere a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Cualquier otra cosa que se pueda decir de las madres de los niños, como amamantar, bañar, alimentar, se puede decir de ella como la madre de la persona que es Dios y hombre, es decir, Jesús. Que María amamantó a Jesús, quien es Dios, meció a Dios para dormir, preparó caldo y sopa para Dios, porque Dios y este ser humano son una sola persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos, no dos hijos, no dos Jesús, como Nestorio parece justamente afirmar. Y él se mantuvo firme a esta creencia de Theotokos. Obviamente también los otros reformadores, tanto Calvino, Vermigli y otros más, sostuvieron justamente en eso. La segunda confesión helvética es una de las declaraciones más claras sobre la doctrina reformada respecto a Cristo. En esta confesión leemos que el Hijo, al igual que el Padre en su divinidad, e igual en su esencia. Aquí lo que están usando los escritores de la confesión, la segunda confesión helvética, es justamente un lenguaje conciliar, es decir, un lenguaje de los concilios ecuménicos. Nuevamente, algo importante, y lo que vamos a enfatizar al final, es que los reformadores no crearon, en este caso, una doctrina de Cristo nueva. Se mantuvieron en la doctrina de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia. Y especialmente vamos a ver en una obra de Vermiglio, el diálogo de las dos naturalezas de Cristo, cómo él justamente trae a los padres de la Iglesia una y otra vez y utiliza este lenguaje de Calcedonia, de Nicea, de Constantinopla, es decir, ellos se mantienen a la tradición bíblica, siempre y cuando esta sea tradición arraigada en las Escrituras, porque no ciegamente la tradición, como muchos lo hicieron en Roma, no todos, pero muchos en Roma, aceptaban la tradición incluso sobre la palabra o a la par de la palabra. Los reformadores, aunque reconocieron la tradición, siempre la palabra estuvo por encima de la tradición, y la palabra era la que filtraba todas las enseñanzas que en la tradición tenemos. Entonces, los confesores, digamos, de la segunda confesión helvética, decían que el Hijo es igual al Padre en su divinidad e igual en su esencia, o sea que es Dios verdadero. Y esto, por cierto, no puramente de nombre, ni por haber sido aceptado como hijo, como decían los socinianos, ni en virtud de alguna demostración especial de la gracia, sino por la naturaleza y esencia, como el apóstol Juan también lo escribe. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. De ahí, dicen esta confesión, que desechemos rotundamente la impía doctrina de Arrio y de todos los arrianos, los cuales niegan la filialidad divina de Jesús, es decir, que eternamente Él es Hijo. Y en especial desechamos radicalmente las blasfemias del español Miguel Servet, que negaba la divinidad del Hijo, y todos sus partidarios, blasfemias de Satanás, valiéndose de esos hombres, ha sacado del infierno contra el Hijo de Dios, y anda esparciendo por todo el mundo de una manera insolente e impía. Y también confiesan que hay dos naturalezas en Cristo, humana y divina. Bueno, hay bastante que leer. Yo les recomiendo leer el artículo 11, que se titula Jesucristo, Dios y hombre, y verdadero y único Salvador. Entonces, ahora respondiendo mejor a la pregunta, en la teología reformada hay un desarrollo en la cristología. Tenemos que entender algo. Los reformadores fueron católicos. Y pongan atención aquí, no se salga de la charla. ¿En qué sentido fueron católicos? Cuando usamos el término católico, desde luego, inmediatamente lo podemos adjudicar a la Iglesia de Roma. Lo adjudicamos a aquellas personas que pertenecen a esta tradición. Y decimos que católico, por lo tanto, es aquel que tiene al Papa como el vicario de Cristo. No, los reformadores no creían eso. ¿En qué sentido eran católicos? En que estaban unidos a la Iglesia Universal de todos los tiempos, en cada lugar que confesaba el verdadero evangelio. El término católico no está mal. El término católico significa universal. Que la Iglesia de Roma lo haya apropiado y que los protestantes lo rechacemos por relacionarlo con la Iglesia de Roma, eso es otra cosa. Pero el término católico significa estar en consonancia con la Iglesia de todos los tiempos, de todos los siglos, que han confesado el verdadero evangelio. Y en este sentido hablamos de catolicidad reformada.
que ellos estuvieron de acuerdo con los padres de la iglesia en lo que respecta a Cristo y el Evangelio. En temas secundarios podemos diferir con los padres, y de hecho los padres no tienen un pensamiento uniforme en muchas cosas. Sin embargo, en cuanto a la Trinidad y Cristo, estamos de acuerdo con la iglesia de todos los tiempos. Y aquí es importante recalcar la creencia de la sola escritura, que ya hemos hablado en este programa en ocasiones anteriores, donde los reformadores hablaban de que la escritura es la preeminente sobre toda discusión, sobre todo debate, sobre todo concilio. Lo puedes ver en las grandes confesiones más tardías como Westminster, pero también puedes ver en la de Rochelle, en la segunda confesión helvética, en Heidelberg, en las tres formas de unidad. Puedes ver esta que tenemos sobre la palabra, incluso sobre la tradición. Así que la sola escritura no es una cuestión de, vamos a llamarla así, de exclusividad, sino de autoridad suprema. En otras palabras, abrazar el principio de que la escritura es nuestra máxima autoridad no es excluir, ojo aquí, los credos y confesiones establecidos en los concilios oficiales, que ya hablamos al inicio. Sin embargo, todos ellos deben ser sometidos a la palabra de Dios, incluyendo las confesiones reformadas. En este sentido, los reformadores veían la Biblia como la norma normans, la norma que norma, y la tradición, los concilios, eran la norma normata, o la norma que estaba normada por la palabra de Dios. Cuando Calvino le escribe a Sadotelo, después de que Sadotelo quiere ganar a Ginebra otra vez para el romanismo, Calvino le dice a Sadotelo en esta carta famosa, le dice: nosotros somos más católicos que ustedes. Ustedes han apartado la verdadera tradición al añadir prácticas y creencias al Evangelio que son extrañas a los mismos. Como reconocen los eruditos Robert Kolff y Carl Truman, aunque los reformados, al igual que los luteranos, pretendían que la única norma de su fe fuera la Escritura, también eran conscientes de la importancia de la Iglesia y de sus credos históricos para la formulación de la doctrina. Así, en materia de cristología, trataron de operar dentro de las amplias categorías establecidas en la Iglesia antigua para pensar tanto en Dios como Trinidad, como en Jesucristo, como Dios encarnado. Es decir, hay una continuidad con el Concilio de Nicea, la definición de Calcedonia, con también el tercer concilio de Constantinopla, el sexto concilio, y aunque los reformados no consideraron estos concilios como infalibles, sin embargo vieron útiles y se adhirieron a estos concilios porque sabían que eran bíblicos. Y fíjense cómo lo dice la Confesión de Fe de Westminster, que fue una confesión posterior a los reformados de primera y segunda generación. La confesión dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, es decir, verdaderamente hombre. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. En otras palabras, dos naturalezas distintas, pero una sola persona. Estas naturalezas no se confunden, no se mezclan. Esta es la ortodoxia niceno-calcedoniana, por así decirlo, y es la posición que ellos de alguna manera se sostienen. Nuevamente, Robert Kolff y Carl Truman acertadamente escriben sobre los reformadores. La comprensión básica de quién es Cristo fue forjada en la iglesia primitiva. Los concilios de Nicea y Constantinopla establecieron los parámetros para las discusiones sobre su persona, en relación con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El Concilio de Calcedonia estableció el marco para comprender cómo se debe entender la naturaleza divina humana en la encarnación. Los reformadores no tenían ningún deseo de alterar la cristología de los credos de la Iglesia antigua. Se veían a sí mismos como cristianos católicos, en el sentido que lo expliqué, enseñando fielmente las tradiciones bíblicas de la Iglesia en esta materia y transmitiendo así la verdad a la siguiente generación. Así que los reformadores no fueron innovadores, como dice Matthew Barrett, sino que fueron fieles a la tradición que ellos habían heredado y de predicarla tal y como ellos la estaban entendiendo en su momento, y también respondiendo a las objeciones y herejías de su tiempo por la palabra de Dios, y en segundo lugar por la tradición que hemos heredado de la Iglesia.
Continuamos aquí en Cielos Abiertos, turradio.com, ¿sí? Desarrollando este tema. Gracias, mi hermano. Bueno, ya hemos hablado entonces un poco de ese desarrollo. Yo sé que obviamente es un tema bastante amplio, pero lo que queremos con el programa es brindar un panorama y de alguna forma inquietar a los oyentes a que puedan estudiar muchísimo más sobre el particular. Tú nos has hablado ya de algunos exponentes precisamente en esa época de la Reforma. No sé si hay algunos más de los que pudiéramos hacer referencia y también si podemos hablar de las diferencias que se presentaron. Tú ya has abordado algo, por ejemplo, cuando hablas de los luteranos y los reformadores, ¿no es cierto? Pero no sé si podemos hablar de algunas diferencias adicionales y también si hay algunos otros nombres. Claro, es muy buena pregunta y nuevamente voy a tratar de ser, aunque no lo crean, estoy tratando de ser conciso. Es mucha información que tenemos que resumir en tan poco tiempo, pero algunos de los proponentes, obviamente, Lutero, de Juan Calvino no hemos hablado tanto. Juan Calvino sí desarrolla la cristología, sobre todo en algunos tratados y en su institución de la religión cristiana, pero alguien que creo es esencial para entender la discusión reformada y sobre todo luterana, las diferencias, incluso es un diálogo imaginario que hace Pedro Bermiglio en uno de sus tratados o su diálogo de las dos naturalezas de Cristo. Es un tratado que lamentablemente no está traducido al español. Ya tenemos una traducción, al inglés que es muy buena, muy comprensible sobre este libro. Y creo que Bermiglio tiene un papel muy importante en este momento. Zwinglio también, aunque Zwinglio, en un momento voy a hablar que Zwinglio sí llegó también, al igual que muchos luteranos, incluso Lutero, llegaron a rayar al monofisismo, al mezclar las dos naturalezas de Cristo. También Zwinglio llegó a rayar al nestorianismo, al separar casi por completo las naturalezas de Cristo. Aunque Zwinglio en el 1529 ya adoptó una postura más equilibrada, más ortodoxa, también tuvo estas diferencias. Bullinger, por ejemplo, Henry Bullinger, hay un libro de él que no se habla mucho, pero Las décadas es un libro tan importante para la tradición reformada y fue tan importante en su momento que fue un libro de texto base para muchos seminarios y escuelas reformadas y debería ser recuperado porque es una exposición de la doctrina de una manera magistral, del credo de los apóstoles. Es increíble. Melanchthon también, por la parte luterana, Melanchthon desarrolló en sus Loci Comunes del 1521, la cristología, la doctrina de la salvación, aunque en la próxima edición de su Loci, él hace un cambio en cuanto a su visión de la salvación un tanto, de ser sinergista pasa a ser monergista, es decir, bueno, eso lo explicamos en otra conversación porque me voy a tener demasiado si lo explico, pero estos autores fueron importantes, hay menos conocidos, pero al final Lutero, Melanchthon, Calvino, Bermiglio, Bucer, Bullinger, Zwinglio fueron importantes en este momento. Ahora, en cuanto a las diferencias, la diferencia más conocida externamente es la Santa Cena o la visión de la Cena del Señor, aunque la diferencia realmente radica en una visión cristológica. Vemos la diferencia de la Santa Cena, pero lo que tenemos que entender es que el fondo de esa diferencia está en su postura cristológica. Y aquí entra, como dije, casi a la mitad de esta conversación, la cuestión de la comunicación de las propiedades o atributos entre las dos naturalezas. Entre luteranos y reformados hay una visión distinta y hay diferencia, básicamente, que afecta a la Santa Cena. La Santa Cena es el producto de una diferencia más profunda, que es cristológica. La comprensión de las palabras de la institución de la Santa Cena, por ejemplo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, la interpretación de estas palabras fue lo que venció básicamente ambas posturas. Específicamente, la diferencia radica en los diferentes entendimientos que ambos lados, tanto luteranos como reformados, tienen sobre la comunicación de los atributos divinos. Ahora vamos a la posición luterana. ¿Qué es lo que ellos creían? En resumen, la doctrina de la presencia real de todo Cristo con y bajo los elementos de la Santa Cena asume que el cuerpo de Cristo no está limitado espacialmente de manera
típicamente asociada con su naturaleza humana al cielo. Él creó, los luteranos creen, junto con Lutero, que Cristo, la humanidad, comparte esa omnipresencia con la naturaleza divina. Yo sé que es un poco complicado entenderlo. A esto le llamamos el communicatio idiomatum, o la comunicación de propiedades, que cada una de las naturalezas de Cristo permea la otra y su humanidad participa de sus atributos divinos o de su naturaleza divina. Esto es básicamente la visión que muchos de ellos tenían. Martín Lutero afirmó: las naturalezas deben distinguirse siempre, humana y divina. La persona debe permanecer indivisa, es decir, no debemos de separar a la persona, pero debemos distinguir estas dos naturalezas. Pero Lutero trató de que no se separaran tantas las naturalezas, que las unió demasiado, ¿no? Rayando hasta el monofisismo, y lo digo con mucho cuidado, no es mi opinión solamente. Hay personas más inteligentes y mucho más inteligentes que yo que también lo piensan. Dice Lutero: todo lo que la Escritura dice de Cristo abarca a toda la persona, como si Dios y este ser humano fueran una sola esencia. A menudo las Escrituras usan expresiones indistintamente y asignan los atributos de ambas a cada naturaleza. Esto se hace debido a la unión personal en lo que llamamos la comunicación de atributos, nuevamente. Aunque muchos reformadores escriben algo muy similar, como Juan Calvino en la Institución, lo que aquí ya Martín Lutero también está dando el fundamento a esta comunicación de los atributos divinos. Él dice, interpretando Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, que cuando Cristo se vació de sí mismo, no se vació de su naturaleza divina, y estamos de acuerdo. Pero él lleva a una implicación mayor, que los atributos de la divinidad son comunicados indistintamente a la persona humana de Cristo, es decir, que hasta en cierto sentido se puede perder la distinción entre la naturaleza humana y divina. Y esto fue algo nuevo. En este sentido, sí vemos que Martín Lutero se aparta un tanto de la tradición histórica de la Iglesia. Un experto en la Trinidad, Robert Letham, dice sobre esta novedosa postura de Lutero, y cito: para Lutero, Cristo poseía toda la gama de atributos divinos según su naturaleza humana, y estos fueron comunicados a su humanidad en virtud de la unión hipostática. Así, Cristo poseía los atributos de la majestad divina. Y como observa otro erudito de Martín Lutero, incluso Atkinson, dice: Lutero era casi eutiquiano, es decir, casi abrazaba o mezclaba lo divino y lo humano. Incluso Robert Kolff, que es justamente un postulante, un maestro incluso de la Universidad de Concordia, una universidad luterana, dice: los luteranos consideran que compartir las características de las dos naturalezas es una idea importante de la venida de Dios a la carne humana en la encarnación. La utilizamos para ayudarnos a confesar cómo el cuerpo humano y la sangre pueden estar presentes de manera misteriosa en el pan y vino de la cena del Señor. Su cuerpo y su sangre comparten con la naturaleza divina esa característica de poder de estar presentes donde quiera, cuando quiera y en la forma que Dios quiera. También nos consuela mucho saber que quien comparte nuestra naturaleza humana está sentado en los concilios de la Trinidad. Dios no solo conoce nuestra experiencia humana a través de la omnisciencia divina, sino que también a través de la experiencia humana de la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que quiere decir Robert Kolff? Que básicamente la idea de la Santa Cena de los luteranos, nuevamente, que es el tema de discusión, pero que en fondo es un tema de cristología, es que cuando estamos tomando la Santa Cena, Cristo está debajo de los elementos. Cristo en su humanidad y divinidad están presentes. No es lo mismo que la transubstanciación, que básicamente la postura romanista es que el pan y el vino se hacen en el cuerpo y la carne de Cristo, en la sangre de Cristo sustancialmente. Eso no lo creen los luteranos, pero sí creen que la presencia divina y humana están ahí. Ahora, esto no fue tomado tampoco de una manera tan, vamos a llamarla así, fácil para los luteranos. De hecho, hubo discusiones en los mismos, básicamente en las mismas filas luteranas entre Giesen y Tubinga, justamente. Los teólogos de Giesen, por ejemplo, sostenían que Cristo dejó los atributos divinos recibidos en la encarnación o los utilizó ocasionalmente. Sin embargo, los teólogos de Tubinga sostenían que siempre Cristo poseía los atributos divinos, pero que los ocultó o los utilizó secretamente. Y nuevamente hay una diferencia actualmente, pero creo que la diferencia ya ha sido un poquito borrada en algunos sentidos.
Sin embargo, aún se abraza la posición de Lutero de la comunicación de los atributos, y es por eso que ellos creen que Cristo está, su presencia real, divina y humana en los sacramentos. Ahora, ¿cuál es la posición reformada? Los reformados mantenemos estas distinciones de ambas naturalezas, no las mezclamos ni las confundimos, pero tampoco las separamos. Y como he dicho, quizá en los primeros siglos, uno de los representantes de la teología reformada, pero que también se puede diferenciar de reformados y zwinglianos. ¿Por qué? Porque Zwinglio tenía una diferencia, por ejemplo, en la Santa Cena. Él llegó a abrazar la idea de que en la Santa Cena solamente es conmemorativa, lo que incluso muchos hermanos el día de hoy tienen esta postura, que la Santa Cena en sí solamente es un memorial, es una memoria. Pero la postura reformada tradicional, ginebrina, por así decirlo, decimos que ciertamente no es el pan y la sangre, el vino no es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero creemos que cuando tomamos los elementos somos fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu Santo, no solamente memorial, es un medio de gracia, es un medio en el cual nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Zwinglio, en un tratado sobre la Cena del Señor, enfatizó demasiado la separación humana y divina, y por eso es que solamente tomaba en un sentido la Santa Cena corporal. Un erudito dice de Zwinglio que tendía a aislar las naturalezas o aspectos vivos de Cristo, así que en un sentido sí raya en el nestorianismo, en separar muy extensamente las dos naturalezas de Cristo, aunque más tarde en el 1529 ya presenta una postura más ortodoxa en su exposición de la fe. Bermiglio, en este caso, es importante para entender la posición reformada. En su diálogo de las dos naturalezas dice lo siguiente: la unidad de la persona se conserva de tal manera que las propiedades de las naturalezas permanecen distintas pero no mezcladas. No predicamos una separación de la deidad o la humanidad, o viceversa. Donde quiera que esté la naturaleza humana se sostiene en la persona divina. La deidad no está limitada por el cuerpo, ya que llena todas las cosas. En primer lugar, los reformadores creían justamente que Cristo estaba en el cielo, en su naturaleza humana, y no en todas partes. ¿Por qué? Porque es humano, pero su persona divina sí está en todas partes. Incluso esto, nuevamente, algunos llegaron a sostener que Calvino llegó a ser, en este caso, nestoriano. Bermiglio no tanto, pero sí a Calvino se le acusó de esto. Así que esa es la diferencia, básicamente, entre estas dos posturas. Y a pesar de eso, algo que me gustaría terminar diciendo es que a pesar de las diferencias entre luteranos y reformados, hay mucho más que compartimos, más de lo que nos diferencia. Y esto creo que es la madurez teológica y cristiana y católica, en el sentido que lo definí hace un rato. Que podamos aceptar a nuestros hermanos, tener con ellos, aún siendo claros en nuestras distinciones, pero uniéndonos en lo que básicamente es Cristo y el Evangelio. Aunque ciertas posturas haya esas connotaciones, esas diferencias, y a veces solamente de semántica, no siempre, pero a veces solamente es de nombre, a pesar de eso podemos tener comunión, porque somos uno en Cristo Jesús. Así que en esta idea de la unidad del cuerpo de Cristo podemos caminar, dialogar incluso con hermanos que no creen lo mismo que nosotros. Pero es el Evangelio de Jesucristo. No olvidemos que lo que estamos hablando aquí no es sobre una persona meramente humana, no solamente es sobre una persona o un ser histórico, estamos hablando sobre Dios que se hizo carne. Y esto no solamente debería informar nuestra mente, también debería cambiar nuestros corazones. Lamentablemente en muchas de estas reuniones entre luteranos y zwinglianos y reformados, hubo discusiones, hubo palabras ofensivas, hubo hasta intolerancia, pero entender que Cristo no solamente es un tema que debe ser debatido, es alguien que nos transforma, debería también transformar la forma en que dialogamos y nos acercamos a personas que no creen lo mismo que nosotros exactamente en todas las doctrinas que confesamos. Podemos tener unidad porque Cristo es más grande que nuestras diferencias, porque hay más que nos une que lo que nos separa. Que el Evangelio venza nuestro orgullo, que el Evangelio venza nuestra superioridad intelectual y espiritual. Así que, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo, Dan. No, es muy interesante el poder recibir toda esta información y poder generar esas conclusiones, porque tú te adelantaste, esa era como
la última pregunta, es decir, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Porque pues es muy importante recibir esto a través de lo que ha ocurrido en la historia, pero también es muy importante para este tiempo en el que estamos sacar unas conclusiones. Y estoy muy impactado en este sentido, ¿no? Ese llamado a un diálogo constructivo, sin duda es muy interesante porque es que estamos hablando de Dios, estamos hablando del Dios Trino, así que es algo en lo cual deberíamos muchas veces, con calma, con prudencia, el poder generar estos diálogos. Y tú has dicho también algo que me parece muy importante y permíteme resaltarlo, es que de todas maneras hay unas convicciones y esas convicciones se sustentan, pero no es subyugando al otro, ¿no? Se sustentan obviamente con el estudio, vea, como lo que hemos tenido en esta hora aquí a través de Cielos Abiertos, turradio.com. Bueno, qué interesante todo esto. Me gustó muchísimo recordar nuevamente esa posición de la Cena del Señor con respecto a lo que decían los luteranos, los de Zwinglio y también, obviamente, los reformados en cabeza digamos, de Calvino y lo que tú mencionabas, ¿no? De la Cena del Señor como un medio de gracia. Muy interesante. Hay muchos datos, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo diría que como esto queda en las redes sociales, cuando tengan un tiempito adicional, vuelvan a revisar allí algunos datos, alguna información muy importante y bueno, sigamos indagando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, lamentablemente todo pasa muy rápido. Yo sé que nuestro hermano Rafael hace un esfuerzo porque es mucho material. Él hace un esfuerzo para que durante esta hora podamos tener un pequeño abrebocas, así que bueno, ya tendremos más oportunidades porque aquí tocó muchos temas que valdría la pena tratarlos particularmente. Por el momento no es nada más, despidamos a nuestro hermano Rafael, muchísimas por compartir con nosotros y esperamos una próxima oportunidad. Primero Dios, hermano, muchísimas gracias, gracias también doy a la audiencia por mantenerse y por los que van a escuchar. Les envío un saludo y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. El hermano Daniel les podrá pasar mis redes sociales, si tienen alguna pregunta de algún recurso, libro, cualquier cosa estoy para hacer. Muchísimas gracias, mi deseo es servir a la iglesia, servir a nuestra generación, así que al Señor sea la gloria siempre, hermano Dani. Muchísimas gracias a usted por su paciencia, también por todo su trabajo tan bueno que hace en este programa. Gracias a Dios por ello. Bueno, entonces quedamos pendientes para seguir tocando estos temas de la reforma aquí en Cielos Abiertos, turradio.com y reencontrarnos en una próxima oportunidad. Por el momento no es nada más. Concluimos este espacio aquí en Cielos Abiertos, turradio.com y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga.